Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a ver en 5 minutos y desde cero cómo se forma una entrada mitigando liquidez, ¿vale? No es una estrategia, no es un método, es simplemente una parte, como estáis viendo aquí arriba, muy específica de mi trading plan, en la que, bueno, me gusta definir por mi personalidad a la hora de operar, cómo sería unos patrones específicos y unos setups específicos cuando el precio mitiga liquidez. Como ya sabéis, la liquidez esa mitigación es una de las dos cosas que hace el precio mitiga liquidez y luego rebalancia ineficiencias, es más o menos en lo que se basa el algoritmo de inversión. ¿Cómo podemos definir la liquidez? Bueno, pues con anteriores máximos mínimos del día, anteriores máximos mínimos de la semana, anteriores máximos mínimos de las sesiones. Por ejemplo, si operamos la London Kill Zone en España, que es donde estoy yo, podemos fijarnos en el Asian High y el Asian Low y podemos definir estructuras como esta que estáis viendo para diferentes time frame, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo monitorizar a través de las alarmas que nos proporciona TradingView esos suelos, bueno, esos suelos, no, esos mínimos del día, de la semana o de las sesiones, esos clear low que pueden venir a ser manipulados con un raid o con una toma de liquidez para posteriormente dejar una rotura de estructura. Podemos aquí monitorizar mil cosas como breakers, como unicorns, como una segunda confirmación con estructura y ir viendo si nos deja displacement con fair value gap y pedirle al precio ese activador que puede ser el rate, que puede ser la toma de liquidez, el validador que puede ser el respetar una zona de test, en este caso yo os he puesto el ejemplo del breaker block, y una posible entrada posteriormente en esa ineficiencia que pueda dejar el precio con el objetivo de liquidez externa, que es la que ha cogido en este caso el ejemplo, a liquidez interna, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, vamos a cerrar esto. Yo os voy a enseñar ahora en 5 o 6 minutos ejemplos de liquidez de externa a interna y cuando toma liquidez interna y vamos a añadir un target. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos y luego nos iremos al gráfico, ¿vale? Fijaros, muy sencillo, ya veis que es hiper sencillo y podemos aquí meter divergencias y demás. Si tenemos aquí en los suelos los mínimos de la semana anterior, vemos que bueno, pues se forma una toma de liquidez, vemos otro bajón y luego podemos empezar a monitorizar una recuperación debido a que se ha recogido toda esa demanda, ¿vale? Si se recoge demanda, podemos ver un cambio de tendencia y que de la oferta pase a esa demanda. Si os fijáis aquí, obviamente no todo va a ser como hemos visto en la infografía, puede ser lento, pero si vamos monitorizando roturas y ese displacement, podemos esperar una serie de confirmaciones con el objetivo donde en el otro extremo de la liquidez, es decir, de liquidez externa, que es la que ha cogido, que se ve muy bien en high time frame. Yo os recomiendo empezar por 1 hora 15 minutos y cuando se dé esa toma de liquidez bajar a M5, por ejemplo, y saber que el mercado funciona de toma de liquidez de un lado a otro, ¿vale? Hablando rápido y mal. En este caso tenemos un client high, un buy sell liquidity, que puede ser tomado en ese punto. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo en el que se toma una liquidez externa debido a que venimos con una tendencia alcista, vemos ese Asian High que lo tomamos, pero una toma de liquidez, un rate, no es nada por sí solo. Luego tenemos que exigirle una bajada, tenemos que exigirle un test, tenemos que exigirle una rotura de estructura y tenemos que exigirle un displacement que posiblemente nos deje un fair value gap. Luego, con todo el contexto y con todo ese setup, en este caso, pues vemos como una especie de unicorn que nos deja el breaker block con ese fair value gap y una zona de alta probabilidad en la que el precio puede impulsarse y de nuevo fijaros que podemos venir a buscar no solo ese test con el impulso bajista, sino que nos deje una segunda confirmación en ese fair value gap dejado. Vamos a ver otro ejemplo que sería liquidez externa, tendencia bajista, ese Asian Low, ese rate en H1 que también nos deja fijaros el precio y qué bien se comporta cuando recoge esa demanda, se impulsa, rompe estructura, vuelve a hacer el test en el unicorn, en el ICT unicorn, vuelve a hacer un market destruction break, deja el fair value gap y se impulsa. El objetivo de la estrategia o de esta forma de ver el mercado es que tome la liquidez, en este caso externa, y se impulse hasta la siguiente zona, en este caso el Asian High, o puede ser el máximo del día anterior, por ejemplo. Y luego la otra idea, la otra estrategia puede ser cuando tome un liquidez interna. Es un poquito más, es un poco diferente y a mí me gusta exigirle muchísimo más. Yo tengo aquí mis dibujitos, siempre todos basados en activadores, validadores y una posible entrada posterior para exigirle, por ejemplo, al precio esto. Si venimos de una tendencia bajista,
esa liquidez interna se va a basar en por ejemplo, en el buy sell liquidity, en la liquidez que nos deja el Ascent High, la liquidez que nos deja el Preview Day High, ¿vale? Es decir, viene, digamos, detrás de esa tendencia bajista. Cuando vemos aquí una toma de liquidez, aunque sea pequeñita, podemos empezar a monitorizar roturas y vigilar esos displacement, que es muy parecida a la que hemos visto anteriormente, pero funciona muy bien cuando, respetando la tendencia mayor, toma liquidez en un punto interno y tenemos como objetivo esa liquidez, en este caso externa, pues a lo mejor puede ser de los anteriores mínimos. Vamos a ver otro ejemplo. Fijaros, por ejemplo, aquí, o sí, aquí, por ejemplo, fijaros que le estamos exigiendo aquí una toma de liquidez interna, no puede ser más interna. Fijaros que en una tendencia bajista, ese va a ser el liquidity, que puede ser, me lo invento, el Ascent High, puede ser el Previous Day High, el Previous Week High, da igual, ¿vale? Porque esto también da igual verlo en H1, en H4 que en M5. Toma de liquidez, rotura, displacement, fair value gap y entrada. Podemos exigirle un target concreto, por ejemplo, 2Rs, 3Rs, como nosotros operemos, o directamente de interna a externa, ¿vale? Fijaos que aquí se da otra toma de liquidez con esas mechitas y así es como funciona el precio. Mitiga liquidez, lo estáis viendo, se impulsa, rebalancea ineficiencias y vuelve a tomar liquidez, en este caso externa. Fijaos que es así de sencillo y podemos monitorizarlo. No os perdáis una segunda parte de este vídeo en la que aplicamos esta estrategia a manipulaciones sobre o bajo el New York Midnight Open, ¿vale? Lo tengo aquí preparado para enseñaroslo porque es muy, muy interesante y entra a coalición de lo que hemos visto hoy, ¿vale? No es más que tomas de liquidez sobre o bajo ese New York Midnight Open y tiene todo el sentido del mundo, lo veréis en el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.